Bueno, entonces, si es que no les avisé aún, em, la siguiente semana va a ser nuestro primer control de deberes. Lo vamos a hacer la segunda clase, es decir, el día viernes. Igual como en la última media hora de clases. Y a semana siguiente, es decir, la primera semana de febrero, vamos a tener el viernes 4 de febrero, vamos a tener la primera prueba. Igual como es conjunta, la vamos a tener en la tardecita, a las 6 de la tarde. Una hora, me parece que son 4 preguntas. Eso dentro de las indicaciones. Trataremos de hacer este bimestre, sí trataremos de hacer al menos las dos pruebas que no logramos hacer el anterior bimestre. Trataremos de hacer ahora esas dos. Para que tengan más notas, más oportunidades de mejorar la nota y que no tengan una sola nota. Sí, eso. Y con eso pues comenzamos la clase del día de hoy. La clase anterior habíamos acabado con la parte de propiedades de sólidos y de hecho tenían un deber para el día de hoy que era sobre los dos ejercicios que faltaban de hacer de las diapositivas, ¿sí? Entonces aquí ya deberían tener al azar esos dos ejercicios, ¿sí? Bien. Sí, probablemente en el control de deberes tengamos cálculos de celdas y en la prueba algo sobre propiedades, no, clasificación de los sólidos. Igual toda la información esta ya les voy a mandar un correo, sí, voy a mandar un mail para que tengan toda la información. Eso, chicos, en cuanto a el último capítulo que terminamos, que sería el estado de agregación de la materia. Y lo que vamos a comenzar ahorita es en sistemas dispersos. Vamos a hablar sobre solubilidad y soluciones, formas de expresar la concentración de soluciones y las propiedades coligativas. En el capítulo donde tenemos sistemas dispersos ya está aquí los recursos. Y lo que vamos a ver hoy es soluciones y solubilidad. Dentro de este capítulo también ya tenemos los recursos y tenemos una actividad. Me parece que en esta no tenemos, pero si no alcanzamos a hacer ya les cuento cuál sería la actividad. Si es que no alcanzamos a completar la clase del día de hoy. Por cierto, ¿hay alguien que vaya a exponer el día de hoy? ¿Que quiera exponer hoy? Está lenta la lectura. Chicos, por si acaso, no dejen para el final las exposiciones. Entonces, es mejor que expongan desde ahorita para que puedan no tener complicaciones en las últimas semanas. Como solo podemos exponer 2 personas por clase, entonces si ya se deja para el último, ya puede ser que no alcance a exponer. Y entonces ya no tiene la posibilidad de tener esas décimas adicionales. Mejor no desaproveche estas clases que están al principio como para exponer, tener una nota extra y ya con eso no se preocupe. Las personas que expusieron sí pueden repetir, solamente que tienen que buscar un diferente tema, ¿no? No el mismo tema. Sí, una relación de la química con su carrera, pero podría buscar otro tema que relacione las dos.
no el mismo tema que ya expuso. ¿Sí? Bien. De formas de expresar la concentración de soluciones. Esa es una actividad que vamos a dejarla para la siguiente clase porque esta semana no vamos a poder completar esta parte. Entonces les voy a ocultar por si acaso alguien haga. Pero aquí entonces ya tenemos los recursos, el cuaderno de trabajo y la exposición del día de hoy con las diapositivas de soluciones. ¿Ya? Ahora sí entonces. ¿Estamos listos para comenzar, chicos? Bien. Bien, entonces. Vamos a hablar este capítulo de lo que son las diluciones o soluciones. Dilución o solución, perdón, disolución o solución es lo mismo. Una disolución o una solución es lo mismo. Para hablar de las disoluciones o soluciones, tenemos que hablar primero de lo que es una mezcla. Y para hablar de lo que es una mezcla, tenemos que definir lo que es una sustancia primeramente. Entonces, una sustancia es una forma de materia que tiene composición definida y constante y propiedades distintivas. Esta parte de composición definida es bastante importante porque eso determina la composición definida, determina que el compuesto se llame como tal. Por ejemplo, el agua que tiene 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, esa es su composición, que tenga 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, es lo que le caracteriza como agua. ¿Sí? Si es que aumentamos la cantidad de oxígenos, por ejemplo, ese compuesto ya no es agua, es otro compuesto diferente, como por ejemplo el peróxido de hidrógeno es y sus propiedades, sus características son completamente diferentes al agua, porque su composición es distinta. Entonces, lo que define a un compuesto como ese compuesto es su composición. Y con esa composición química tiene sus propias características y propiedades definidas. ¿Qué es una mezcla? Una mezcla es la combinación de 2 o más sustancias en las que se conservan sus propiedades. Lo importante de las mezclas es que se conserven las propiedades, ¿sí? Porque puede ser que al mezclar algunas componentes, estos componentes tiendan a reaccionar. Entonces, si ocurre esto, no estamos en presencia de una mezcla. Entonces, una mezcla solamente es la combinación de 2 sustancias, 2 o más sustancias, pero que conservan sus propiedades. Dentro de la clasificación de las mezclas, tenemos mezclas homogéneas y heterogéneas. Denme un segundito, chicos, ¿ya? A ver si les puedo calmar a mis perritos. Bueno, pues disculpen, chicos. Entonces, las mezclas se clasifican como homogéneas y heterogéneas. Las mezclas homogéneas tienen composición uniforme, es decir, que toda la sustancia forma una sola fase. Es decir, todo el contenido tiene una composición uniforme, homogénea. Usted le ve macroscópicamente a una mezcla homogénea, con sus ojos me refiero, y usted va a observar que tiene el mismo color, la misma textura, en todo su contenido, sin dejar distinguirse ninguno de los componentes.
Esa sería una mezcla homogénea. Y una mezcla heterogénea, en cambio, es una mezcla con una composición no uniforme, en donde se pueden distinguir las especies que conforman la mezcla y se forman más de una fase. Ejemplos de estas mezclas heterogéneas tenemos la lámpara de lava, que tiene dos tipos de líquidos que no se mezclan entre sí y se pueden distinguir las diferentes fases los diferentes componentes de esa mezcla. Una Coca-Cola con hielo, en donde se distingue la fase del hielo y la fase del líquido, y nueces, donde sería una mezcla sólido-sólido, porque se distinguen los componentes que tenemos en la mezcla. ¿Sí? Ahora sí, con esta introducción vamos a ver qué significarían las soluciones o qué son las soluciones. Entonces, no les había dicho ningún ejemplo sobre mezclas homogéneas porque un ejemplo de mezcla homogénea es precisamente las soluciones o disoluciones, que es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué es una solución y una disolución? Es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. ¿Sí? ¿Qué significa homogénea? Que los componentes están íntimamente relacionados de tal forma que no se distingue una especie de otra, que forman una sola fase. ¿Sí? El soluto, ¿de qué se compone la solución? De lo que se conoce como soluto, que es la sustancia que se presenta en menor cantidad, y el disolvente o solvente, que es la sustancia que se presenta en mayor cantidad. Generalmente, ¿no? Generalmente, chicos, porque sí puede ser que en algunas soluciones haya más soluto que disolvente, especialmente en algunos ácidos concentrados. Hay, por ejemplo, del 98, del 97%. En ese caso hay más soluto que disolvente. Hay 98 partes de ácido por cada 2 partes de disolvente, de agua. Entonces, generalmente el soluto es el que está presente en menor cantidad y el disolvente el que está presente en mayor cantidad. Juntos forman lo que se conoce como solución. Y nosotros, chicos, vamos a representar a todo lo que tenga que ver con la solución con la palabra sol. El soluto lo vamos a abreviar con una S y el disolvente o solvente con una D. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo queremos determinar la masa de la solución, la masa de la solución sería la masa de soluto más la masa de disolvente. ¿Sí? Entonces, ms estamos hablando de la masa de soluto, md la masa de disolvente, msol masa de solución. Entonces, por ejemplo, en esta solución de café, y vamos a poner la solución, sería la solución de café. El soluto va a ser el café. El disolvente o solvente, el agua. Si quisiéramos sacar la masa de esta solución, sería igual a la masa del soluto más la masa del disolvente. Es decir, la masa de café más la masa de agua. ¿Sí? Entonces, esas serían las consideraciones respecto a una solución o disolución. Bien, chicos. Ahora, los componentes que forman a la solución pueden tener varios estados de agregación y dependiendo de cuáles sean los estados de agregación de los componentes, la mezcla o disolución va a tener también un estado de agregación. Por ejemplo, si tenemos dos componentes, gaseoso y gaseoso, la disolución también es gaseosa, está en fase gaseosa. Por ejemplo, el aire. Si tenemos gas líquido, la disolución es líquida, por ejemplo, las aguas gaseosas o aguas con gas.
que es tener CO2 en agua. Luego podríamos tener gas y líquido, los componentes, perdón, gas y sólido, los componentes, y entonces la disolución sería sólida. Por ejemplo, el hidrógeno gaseoso en paladio. Si tenemos líquido, entonces tendríamos una solución líquida, por ejemplo, etanol en agua. Si tenemos sólido líquido, tendríamos una disolución líquida, por ejemplo, cuando disolvemos sal de mesa en agua, cloruro de sodio en agua. Y si tenemos sólido, tenemos una disolución en estado sólido, como por ejemplo el latón o la soldadura. Nosotros, chicos, vamos a centrarnos en disoluciones acuosas. ¿Qué significa disoluciones acuosas? Que el estado resultante de la disolución está en estado líquido. La disolución está en estado líquido. Para que esto suceda, el solvente o disolvente tiene que estar en estado líquido. Pero el soluto puede ser tanto gas como líquido o como sólido. ¿Sí? Por ejemplo, cuando tenemos una agua mineral, un agua con gas, tendríamos el soluto es el gas y el disolvente sería el agua. Si tenemos en cambio una solución de etanol con agua, eso sería el solvente agua y el soluto el etanol. Y si disolvemos, por ejemplo, sal común y cloruro de sodio en agua, ahí tendríamos otra vez una solución líquida con el soluto en estado sólido y el disolvente en estado líquido. ¿Sí? Bien, desde ese punto de vista entonces podríamos clasificar a las soluciones en función de la cantidad de soluto que tengamos. Esta es la primera forma en la que podemos clasificar a las soluciones. En función de la cantidad de soluto que tenemos, podemos clasificar a las soluciones como soluciones saturadas, soluciones no saturadas o insaturadas y soluciones sobresaturadas. ¿Qué es una solución saturada? Entonces, cuando usted, y para esto, bueno, vamos a ver primero un videito para que se pueda ver un poco mejor. La cantidad de sal restante. Entonces, aquí vamos a observar que no podemos disolver infinitamente una cantidad de sal en agua, por ejemplo, para formar una solución de agua con sal, sino que va a haber un límite de cantidad de sal, de cantidad de soluto que podamos disolver en una cantidad de agua. Cuando tenemos ese límite, ahí tendríamos una solución saturada. Si ponemos un poco más de sal, o un poco más de soluto en la cantidad de disolvente, entonces ya no se disuelve. Así hagamos lo que a esa misma temperatura, una temperatura constante. Así le movamos, revolvamos o mezclemos muy bien, esa cantidad de sal ya no se disuelve en líquido y empieza a depositarse en el fondo o a cristalizar o a precipitar. ¿Sí? Y entonces aquí vamos a ver un video que nos explica cómo determinar la solubilidad de la sal. Y lo que quiero es que vean cómo llega a un límite de sal que puede permitir una cantidad de líquido, en este caso agua. ¿Sí? Me cuentan si se escucha, por favor. Vamos a calcular la solubilidad del cloruro sódico o sal común en agua. Para ello vamos a poner en este vaso 50 centímetros ¿Se cúbicos de escucha, agua. chicos? Sí, profe. Hoy vamos a calcular la solubilidad del cloruro sódico o sal común en agua. Para ello vamos a poner en este vaso 50 centímetros cúbicos de agua. Ahora voy a pesar una cantidad de sal. Para ello tendré este pequeño contenedor. Y le damos al botón de tara para ajustar la referencia a cero. Y ahora voy a añadir una cantidad de cloruro sódico. Bien, pues con 20 gramos de sal común, exactamente 20,76 gramos, tendremos suficiente.
Voy a colocar ahora el imán, pues voy a utilizar el agitador magnético que vimos cómo hacerlo en otro episodio. Y ahora voy añadiendo sal. Conforme el cloruro sódico se vaya disolviendo, iré añadiendo más. Apago el rotor un momento para ver cómo va la disolución. Y añado más sal. Y vamos añadiendo poquito a poquito sal hasta que la solución quede totalmente saturada. Sigo añadiendo. Observamos cómo queda una pequeña cantidad de sal en el fondo sin disolver. Por muchas vueltas que le demos al agitador, no vamos a conseguir disolverla. Hemos llegado ya a la saturación. Y ahora solo nos queda pesar la cantidad de sal restante. Como hemos perdido la tara, tenemos que descontar el peso del contenedor, que eran 3,45 gramos. Por tanto, 6,28 menos 3,45 nos queda 2,83 gramos de sal nos han sobrado. Como teníamos en principio 20,76 gramos de sal, habrá que restar 20,76 menos 2,83 y nos sale 17,93. Es decir, hemos disuelto 17,93 gramos de sal en 50 centímetros cúbicos de agua. Como la solubilidad se suele medir en gramos de soluto por 100 centímetros cúbicos de agua, lo multiplicamos por 2 y nos da una solubilidad de 35,86 gramos de cloruro sódico por 100 centímetros cúbicos de agua. Pues esto es todo. Nos vemos los lunes en Cienciabit. ¿Ya? Entonces observamos como una cantidad, tenemos una cantidad límite o se puede disolver una cantidad máxima de soluto en una cantidad de disolvente. A esa cantidad máxima de soluto que se puede disolver en una cantidad de disolvente se la conoce como solución saturada. La cantidad máxima de soluto que se puede disolver en una cantidad de disolvente depende de la temperatura y de la presión. Ya vamos a ver cómo depende de la temperatura y de la presión, pero chicos, de ustedes ya tienen intuitivamente tienen este conocimiento, porque saben que si tienen agua fría, pueden disolver poca cantidad de sal o de azúcar, pero si tienen agua caliente es más fácil que se disuelva y pueden disolver incluso más cantidad de soluto. Muy bien. Ahora, una solución insaturada o no saturada contiene menor cantidad de soluto que la que se puede disolver en esa cantidad de disolvente. Y una solución sobresaturada sería una solución que tiene más soluto que el que puede disolverse en una cantidad de soluto, de disolvente. Si tiene mayor cantidad de la máxima, entonces esta solución sobresaturada es una solución inestable. ¿Y qué es lo que pasa con la cantidad de soluto que no puede disolverse? Empieza a precipitar en el fondo o se queda en el fondo. Así como vimos en el video que determinaron la cantidad límite porque ya se observaba que aunque con el agitador magnético se agitó y se trató de mezclar lo máximo posible, esa cantidad de sal ya no se podía disolver y ya quedaba en el fondo del recipiente como sólido, ya sea precipitado o cristalizado. ¿Sí? Eso sería entonces la clasificación de las mezclas de estas soluciones en función de la cantidad de soluto. Esta es una forma de clasificar, pero también podríamos clasificar de diferente forma. Por ejemplo, de acuerdo a la naturaleza del soluto. Si el soluto es de naturaleza electrolito,
forma soluciones electrolíticas, que son aquellas en donde se disocian los electrolitos formando iones libres, por lo que estas soluciones son capaces de conducir la corriente eléctrica. En cambio, los no electrolitos forman soluciones no electrolíticas que no se disocian en la solución y por lo tanto no conducen corriente. Cuando se disuelven en agua y se presentan en forma molecular. Como las moléculas son neutras, entonces no tienen capacidad de conducción de electrones. En cambio, los iones libres sí. Entonces, del lado derecho tenemos 3 fotos que nos muestran los 3 tipos de soluciones que podríamos tener. Una solución en un primer circuito, esta solución sería una solución no electrolita. De hecho, se nota porque no hay conducción, no se enciende el bombillo, el foco. En la solución B y en la solución C, sí se enciende el foco, entonces esas soluciones son electrolitas, conducen corriente. Pero hay diferencia de la intensidad de iluminación del foco. ¿Por qué sucede esto? Porque la conductividad es directamente proporcional a la cantidad de iones libres que tengamos en la solución. Entre mayor cantidad de iones libres, mayor conducción de corriente eléctrica. Entonces, por ejemplo, en el gráfico B hay pocos iones o las partículas están disociadas muy poco o parcialmente. En cambio, en la figura C hay muchos iones o son la mayoría o gran cantidad de los compuestos electrolitos se han disociado en iones. Entonces, esta capacidad de disociarse tiene un nombre para cada electrolito. Entonces, entre más se disocie, se conocen como electrolitos fuertes y entre tengan menos grado de disociación, se conocen como electrolitos débiles. Algunos ejemplos, ¿sí? Vamos a ver a continuación. Algunos ejemplos de electrolitos fuertes, de electrolitos débiles y no electrolitos serían los que tenemos en cada una de esta tabla. Respecto a los electrolitos fuertes, generalmente son los ácidos fuertes, las bases también fuertes y todos los compuestos iónicos o sales. En los electrolitos débiles, en cambio, tenemos los ácidos débiles. Y en los no electrolitos tenemos compuestos moleculares, como la urea, el metanol, el etanol, glucosa, etc. Respecto a un poco la clasificación de las soluciones con respecto a la naturaleza del electrolito, la naturaleza del soluto, vamos a verlo más adelante en propiedades coligativas, como ya una parte importante de las propiedades coligativas. Por ahora nosotros tal vez vamos a estar más bien definiendo la solubilidad y la concentración de soluciones desde el punto de vista de las soluciones saturadas, insaturadas o sobresaturadas. ¿Sí? Muy bien. Entonces continuemos. Entonces con esto, el coeficiente de solubilidad me va a permitir saber cuánta cantidad máxima puedo disolver de soluto en una cantidad de disolvente. El coeficiente de solubilidad se suele representar con la letra alfa. Y en la esquina superior derecha se coloca, por ejemplo, el soluto, cloruro de sodio, y abajo la temperatura a la cual está dada este coeficiente de solubilidad. Es importante la temperatura porque como la solubilidad depende de la temperatura, entonces hay que identificar a qué temperatura tenemos para saber cuánto mismo se puede disolver este soluto. ¿Qué es el coeficiente de solubilidad? Entonces, el coeficiente de solubilidad corresponde a la cantidad máxima de soluto que se puede disolver en una determinada cantidad de solvente
a una determinada temperatura específica. Es decir, el coeficiente de solubilidad corresponde a la cantidad de soluto que se tiene que disolver para obtener una solución saturada ideal. Se mide generalmente en gramos de soluto sobre una cantidad específica de gramos de solvente. Y por ejemplo, en esta tabla que tenemos la solubilidad de algunos compuestos, del cloruro de sodio, el nitrato de potasio y de la sacarosa, y está dado este coeficiente de la solubilidad en gramos del soluto por cada 100 gramos de agua, que sería el disolvente. Entonces, es un tipo de concentración, si usted se pone a ver. ¿Qué me muestra? ¿Cuánto tenemos o cuánto podemos disolver por cada cantidad de 100 gramos de agua? Claro que esta concentración sería la concentración de una solución saturada. ¿Sí? Ahora chicos, miren la tabla y cuéntenme qué conclusión pueden sacar acerca de la tabla. Se podría decir que a mayor temperatura, mayor solubilidad. ¿Sí? Exacto. Al menos en estos tres compuestos la relación es directa. A mayor temperatura, mayor solubilidad. Entonces, chicos, por ejemplo, para el cloruro de sodio a 100 grados centígrados podemos disolver máximo 39.8 gramos. Y va a ir disminuyendo la cantidad de soluto que podamos disolver a medida que vaya disminuyendo la temperatura. Es así que a 0 grados centígrados podríamos disolver únicamente 35.7 gramos de cloruro de sodio. El nitrato de potasio es uno en donde se nota muchísimo más esta variación de la solubilidad en función de la temperatura. A 100 grados centígrados se puede disolver hasta 246 gramos de nitrato de potasio. Si vamos disminuyendo, llegaríamos, por ejemplo, a 0 grados centígrados y podríamos disolver máximo 13.3 gramos. ¿Sí? Y bueno, algo parecido pasa con el siguiente soluto sólido. Y les voy a poner como un ejemplo de qué es lo que pasaría. Nos vamos a dar cuenta qué es lo que pasaría. Si tenemos inicialmente a una temperatura de 100 grados centígrados, queremos hacer una solución saturada de cloruro de sodio a 100 grados centígrados. Entonces, como para simplificar el cálculo de acuerdo a la solubilidad que nos están dando, podríamos poner aquí 100 gramos de agua o de disolvente. En esos 100 gramos de disolvente, de acuerdo al coeficiente de solubilidad a esa temperatura, ¿cuántos gramos de soluto máximo podría disolver? ¿Cuántos gramos de NaCl, cloruro de sodio, podríamos máximo disolver en una temperatura? 39.8. Exacto. Entonces aquí tendríamos 39,8 gramos de soluto disueltos en 100 gramos de disolvente y tendríamos una solución saturada. Lo máximo posible que se puede disolver de ese
soluto. Con eso pues tendríamos en total una cantidad de 139.8 gramos de solución, porque la masa de solución es la masa de soluto más la masa de disolvente. Ahora chicos, dejamos de tener esta temperatura, digamos estuvimos calentando y llegamos a 100 grados centígrados y se disolvió esta cantidad. Digamos que sacamos del fuego y le ponemos en una mesita. Esperamos a que esté a una temperatura de 20 grados centígrados. Y entonces, ¿qué pasaría con mi disolución? Mi disolución estaría formada por los mismos 100 gramos de disolvente. Porque idealmente el disolvente no le sucede nada. Se mantiene en la misma cantidad, no desaparece, no se evapora. No aumentamos disolvente, no. Es un vasito que usted le sacó y le dejó ahí en la mesa para que se enfríe. Pero ¿qué pasa ahora? Como se enfrió, tenemos la misma cantidad de disolvente, pero ¿cuánto sería lo máximo que podríamos disolver a esa temperatura del cloruro de sodio? $36 gramos. Exacto. Lo máximo que podemos disolver es 36 gramos de soluto, en este caso cloruro de sodio. Pero ¿y qué pasó con lo demás? ¿Qué pasó con lo que teníamos al principio? Teníamos al principio 39.8 gramos de soluto de cloruro de sodio y luego solamente podemos disolver 36 gramos de soluto. ¿Qué pasó con la cantidad que estaría ahí sobrando? Chicos, no es que desaparece, sino que, ¿qué es lo que sucede? Empieza a precipitar. Esa solución saturada, al bajar la temperatura, se convierte en una solución sobresaturada y lo que se tiene es un precipitado o una cristalización del sólido. Entonces aquí abajo se va depositando una cantidad de sólido de cloruro de sodio. ¿Cuánto exactamente, chicos? Cuéntenme. ¿Cuánto estaría como sólido precipitado? $3.8 gramos. 3.8 gramos, que sería la diferencia entre 39.8 gramos y 39.8 que teníamos al inicio de soluto y 36 que tenemos al final. Entonces tendríamos como sólido 3.8 gramos. En solución tendríamos la masa de solución. En solución como líquido tendríamos únicamente 136 gramos de solución. Pero el sistema sigue teniendo la misma cantidad de masa inicialmente, que va a estar en la masa de solución y en la masa del precipitado. Tendríamos 139.8 también. ¿Sí? Entonces, para que tengamos una mejor visión de esta partecita, les voy a poner un video. Vamos a ver cómo afecta la temperatura a la solubilidad del nitrato potásico. Como regla general, la solubilidad de los solutos sólidos aumenta con la temperatura, aunque siempre hay excepciones. En el caso del nitrato potásico, aumentará muchísimo. Vamos a verlo. En primer lugar, voy a poner agua destilada en el tubo. Y ahora, con la ayuda de este embudo, añadiré nitrato potásico. Tapo el tubo y lo agito. Podemos añadir un poco más. Bien, parece que ya queda el polvo al fondo. Ya no se disuelve más. La solución está saturada. Al menos a esta temperatura. Ahora lo que vamos a hacer es calentarlo
A ver qué ocurre. Se observa cómo, sin necesidad siquiera de agitarlo, se ha disuelto el nitrato potásico en el agua. Vamos a añadir un poco más. Ahora sí que va a ser necesario agitarlo un poquito. Y otra vez hemos conseguido que se disuelva. Vamos a añadir más. Otra más. Vuelvo a calentar un poco más, puesto que había bajado la temperatura del agua. Y observamos de nuevo cómo el nitrato potásico se vuelve a disolver. Vamos a poner un poquito más. Más todavía. Voy a quitarle un poquito de agua, que no nos deja quitar. Quitamos otra vez. Y volvemos a calentar. Ya lo tenemos casi disuelto. Estamos prácticamente a 100 grados Celsius. Y ahora lo que vamos a hacer es dejarlo enfriar. Vamos a acercarnos un poquito. Vamos a limpiar un poquito el tubo por fuera para que se vea mejor. Observad cómo al bajar la temperatura la solución se sobresatura. El disolvente ya no puede admitir más soluto. Observad cómo cristaliza el nitrato potásico. Se están formando cristales que van al fondo. En el próximo episodio veremos otra forma de precipitación basada en una reacción química. Nos vemos los lunes en Ciencia Bit. Entonces observaron la dependencia de la cantidad de la solubilidad con la temperatura. Y como les había comentado, en el nitrato potásico, en el nitrato de potasio, se observa mucha diferencia, ¿sí? Entonces, luego, cuando ya empezó a enfriarse la solución, la solubilidad disminuye y entonces empieza a formarse una solución sobresaturada y lo que no puede disolverse en el disolvente empieza a precipitar o a cristalizarse, como observaron en el caso de los cristales de nitrato de potasio. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya vimos entonces hasta ahora la clasificación de las soluciones en función de la cantidad de soluto, en función de la naturaleza del soluto. Vimos la dependencia de la temperatura, el coeficiente de la solubilidad para soluciones saturadas. Y ahora vamos a ver un poco sobre solubilidad relativa, es decir, cómo podemos disolver compuestos solutos en qué disolventes o en qué disolventes se disuelven mejor una cantidad de soluto o un tipo de soluto. Entonces, de forma general, chicos, de forma general, a mayor interacción del soluto con el solvente o disolvente, mayor es la solubilidad. ¿Qué significa mayor interacción? Es decir, mayor intensidad de fuerzas intermoleculares, por ejemplo. Entonces, vamos a dividir esta explicación en dos tipos de solutos. Los solutos que forman soluciones electrolíticas, es decir, solutos de electrolitos, que generalmente son los iones, los compuestos iónicos, las sales, y las soluciones de no electrolitas formadas por solutos no electrolitos, que son moléculas o átomos. Recordando que las moléculas o átomos no conducen, son neutros, no conducen la corriente eléctrica, mientras que las sales o compuestos iónicos sí conducen corriente eléctrica. Entonces, para las soluciones electrolíticas con solutos como las sales, si el disolvente es polar,
si las sales se disuelven en un solvente polar, la interacción que se genera entre ellos es una interacción ion-dipolo. Y recuerden ustedes que de las interacciones la más intensa, la más fuerte, de las interacciones intermoleculares, la más fuerte es la del ion-dipolo, porque la atracción está dada entre el ion, cation o anión, con su respectiva carga total y la carga aparente de una molécula polar. Entonces esa interacción era la más fuerte de las que habíamos estudiado de las fuerzas intermoleculares. Ahora, si ese soluto, esa sal, se disuelve en un solvente no polar, entonces la interacción que se genera es la del ion dipolo inducido. Y esta es de menor intensidad por el dipolo inducido. Recuerden que el dipolo inducido hace referencia a las moléculas no polares y precisamente hay que inducir una carga para que se pueda generar la atracción. Por eso es de menor intensidad. Y entonces, por lo general, la atracción ion-dipolo es mayor que la atracción ion-dipolo inducido. Por lo tanto, nuestro soluto, las sales, los compuestos iónicos, se disuelven mejor en solventes polares, porque la interacción ion-dipolo es más grande que la ion-dipolo inducido. Sí, y de manera general, entre mayor sea la polaridad del disolvente, mayor va a ser la solubilidad de la sal en ese compuesto polar, porque igual aumenta la interacción, aumenta la atracción del ion dipolo inducido, ion dipolo. ¿Sí? Entonces, en conclusión, las sales o compuestos iónicos se disuelven mejor en solventes polares. Ahora bien, vamos a hablar sobre las soluciones no electrolíticas. Cuando tenemos soluciones no electrolíticas, lo que vamos a considerar es que lo semejante disuelve a lo semejante. Es decir, si tenemos un soluto polar, se va a disolver en un solvente polar. Si tenemos un soluto no polar, se va a disolver en un solvente no polar. ¿Qué interacciones se generan en una disolución soluto polar-solvente polar? Interacción dipolo-dipolo o puentes de hidrógeno, si es que tenemos, por ejemplo, alcohol y agua que ambos tienen puentes de hidrógeno. En una solución de soluto no polar y solvente no polar, la interacción que se genera es dipolo inducido-dipolo inducido. Por ejemplo, cuando tenemos tetracloruro de carbono y benceno. ¿Sí? Eso entonces para soluciones de solutos no electrolitos, para soluciones con solutos moleculares. En forma general, si el soluto es polar, también a mayor polaridad del disolvente, mayor es la solubilidad. ¿Sí? En conclusión, entonces, de esta parte, lo semejante disuelve a lo semejante. El soluto polar se disuelve mejor en solvente polar. El soluto no polar en solvente no polar. Con esta idea, chicos, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Entonces, en el siguiente ejercicio dice, prediga las solubilidades relativas en los siguientes casos. A, el bromo en benceno con momento dipolar igual a 0. O en agua con momento dipolar 1.87 de 10. Entonces vamos a ver, el bromo se va a disolver mejor en benceno, C6H6, con momento dipolar igual a 0, o en agua, con momento dipolar igual a 1.87 de 10. ¿Ya?
En la parte B dice, si tenemos cloruro de potasio, se disuelve mejor en... Voy a hacerle un poquito más. Tetracloruro de carbono de momento dipolar igual a 0 de 10 o en amoníaco de momento dipolar 1,46 de 10. Y C, formaldehído se disuelve mejor en disulfuro de carbono de momento dipolar 0 de 10 o agua de momento dipolar 1,87 de 10. ¿Sí? Entonces, chicos, resuelva por favor con la debida justificación, por favor, sí. Resuelva cada uno de estos compuestos en cuál de estos solutos se va a disolver mejor. Perdón, estos solutos en cuáles disolventes se van a disolver mejor. Justifique, ¿no? Bien, entonces. No les pongo un sondeo porque vamos a hacer juntos, chicos, ¿sí? Me van a ayudar. Entonces, el bromo es una molécula diatómica, de la cual podríamos saber su polaridad encontrando su diferencia de electronegatividades. Pero como es el mismo elemento, la diferencia de electronegatividad es 0, por lo tanto, esta sería una molécula polar. El benceno, al darnos la polaridad igual a 0, nos dice que es una molécula no polar. Y del agua, al darnos el momento dipolar igual a 1,87, entonces esta molécula es polar. ¿En cuál de estos dos se disuelve mejor el bromo? ¿En benceno o en agua? Sería en benceno porque lo semejante disuelve lo semejante. Muy bien, exacto. Muy bien, en benceno. Ahora el B. El B, en cambio, el cloruro de potasio es un compuesto iónico. Es una sal.
el tetracloruro de carbono con momento dipolar igual a 0 sería un compuesto no polar. Y el amoníaco con momento dipolar igual a 1.47 sería una molécula polar. Entonces, este cloruro de potasio, que es una sal, ¿en qué se disuelve mejor? En el NH3. En el NH3, el amoníaco. Precisamente, exacto. ¿Por qué? Porque los compuestos iónicos, las sales, se disuelven mejor en solutos polares. Ahora bien, vamos al tercero. El formaldehído, sí, en el formaldehído hay que saber qué tipo de compuesto es, si es un polar o no polar. Entonces podemos graficar la estructura del formaldehído, la estructura de Lewis. Ahí contaríamos los pares de electrones estereoactivos. La geometría electrónica es igual a la geometría molecular. Es una triangular plana. Graficamos la triangular plana. Tendríamos en el centro el carbono, hidrógenos y oxígeno acá arriba. Y claro, los dipolos de enlace serían diferentes. Los hidrógeno-carbono serían iguales, pero el carbono-oxígeno sería diferente y por lo tanto me darían una sumatoria diferente de 0. Esta molécula sería una molécula polar. Ahora, el disulfuro de carbono, que tiene momento dipolar igual a 0, sería una molécula no polar. El agua es una molécula polar. Por lo tanto, ¿en cuál de los dos se disuelve mejor el formaldehído? ¿En agua o en disulfuro de carbono? En el agua. En el agua, muy bien. ¿Por qué lo similar disuelve lo similar? Lo polar disuelve a lo polar. Muy bien, preguntas hasta ahí, chicos. Profe, ¿ese criterio de lo similar disuelve lo similar también se aplica en las soluciones electrolíticas o no? Las soluciones electrolíticas se caracterizan por ser compuestos iónicos, la mayoría. Bueno, también se tienen ácidos fuertes y bases fuertes, pero eso lo veremos más adelante si es que lo vemos. No, creo que no trabajamos si no, no hay ningún ejemplo con base, con ácido fuerte. Sí, al final me parece que tenemos ejemplos, sí. Pero en soluciones electrolíticas lo que le caracteriza es que tenemos compuestos iónicos, que tenemos sales. Entonces formarán electrolitos. Y en ese caso, entonces, aplica que en compuestos salinos o compuestos iónicos se disuelven mejor en solventes polares. Bien, entonces vamos a continuar, chicos. Ahora vamos a hablar sobre lo que sería, ahora sí ya más específicamente lo que sería la influencia de la temperatura y la presión en la solubilidad de los solutos. Y vamos a empezar con los solutos sólidos. Un poco para explicarles esta partecita de cómo se genera la mezcla y la formación de soluciones, tenemos del lado izquierdo las etapas en las que se forma la solución. Primero el disolvente se disocia, el soluto también se disocia y luego al mezclarse las partículas de soluto se ocupan los lugares o espacios libres del disolvente y se genera la mezcla, la disolución. Esto genera o son procesos que dependiendo del soluto y el disolvente generan una entalpía. Esta entalpía puede ser positiva y negativa, es decir, puede ser un proceso, la formación de la solución puede ser un proceso exotérmico o endotérmico.
Es decir, que en algunas soluciones, por ejemplo, cuando se hace soluciones de ácidos, cuando están muy concentrados, esa disolución genera un calor, es un proceso exotérmico. Y puede ser el caso en el que sea tan exotérmico que cuando se realice ese tipo de disoluciones se necesite un baño de hielo o un baño de agua fría para que no se caliente en exceso el recipiente y que no haya ningún tipo de accidentes. Incluso se controla la temperatura para que no haya emanación de vapores tóxicos cuando se hace soluciones ácidas. Y también pueden haber soluciones en las que haya procesos endotérmicos. Entonces, en ese caso, el sistema adquiere calor del medio y al hacer la disolución, la temperatura de la disolución disminuye. En algunos casos puede ser tanto la disminución que incluso si hay una cantidad de humedad alrededor del recipiente o está mojado el recipiente, empieza a condensar y luego a formar una como escarcha de hielo. ¿Sí? Eso en cuanto a la formación o la solución, de la formación de las soluciones. Del lado derecho, chicos, tenemos una gráfica que sería la gráfica de la solubilidad. Entonces, en el eje de las Y tenemos la solubilidad en gramos de soluto por cada 100 gramos de agua. Y en el lado de las X tendríamos temperatura en grados centígrados. Entonces, observen este gráfico, chicos, y díganme una conclusión que pueden sacar de este gráfico. ¿Alguien alguna conclusión del gráfico? Se podría decir que para la mayoría de los casos a mayor temperatura, mayor solubilidad. Exacto, muy bien. Y la palabra aquí es la mayoría de los solutos. Exacto. Miren, aquí tenemos nitrato de sodio, esta es la curva de la solubilidad. Cloruro de calcio, esta es la curva de la solubilidad. Nitrato de potasio, esta es la curva de la solubilidad. Miren, aquí está perdón, este de acá es nitrato de plomo. El de acá es nitrato de potasio. Aquí está la curva de solubilidad del nitrato de potasio que vimos en el video. Claro, miren cómo es la curva. Entre mayor es la temperatura o el aumento de la temperatura, le produce un cambio bastante grande en la solubilidad. Aquí está el cloruro de sodio, el cloruro de potasio, el dicromato de potasio, clorato de potasio. Estos que son la mayoría tienen una relación directa con la temperatura. A mayor temperatura, mayor solubilidad. Pero hay unas excepciones. Aquí está presente una excepción en donde en cambio ocurre lo contrario. A medida que va aumentando la temperatura, en cambio va disminuyendo la solubilidad. Esta sería una excepción. Los demás, pues, al aumentar la temperatura, pues, aumentan la solubilidad. Y sí, hay algunas excepciones también, principalmente en los sulfatos y en los carbonatos. Y es por eso que ocurre algo bastante interesante cuando se tienen tuberías con aguas duras. Agua dura significa agua que tiene una gran cantidad de componentes carbonatados, de carbonatos. Y se tienen problemas en las tuberías porque en las tuberías principalmente de agua caliente, porque al aumentar la temperatura
disminuye la solubilidad del carbonato. Entonces empieza a precipitar el carbonato, entre más sea la temperatura del agua, digamos, o de la solución, puede empezar a precipitar el carbonato y producir problemas de taponamiento en las tuberías. O si se deposita alguna cantidad de carbonato en las tuberías, podría también empezar el proceso de corrosión. Entonces, sí, hay algunas excepciones. Hay que saber que podríamos tener excepciones y un poco informarse si es que estamos trabajando con algún compuesto como el carbonato o los sulfatos. ¿Ya? Pero de forma general, entonces vemos que para los solutos sólidos, entre mayor sea la temperatura, mayor es el coeficiente de solubilidad, mayor es la solubilidad. Bien, siguiente. Ahora entonces, ¿qué pasaría ahora con los solutos gaseosos? Entonces ahora observen la gráfica que tenemos de solubilidad versus temperatura para algunos compuestos gaseosos. Monóxido de carbono, oxígeno y CH4. Y cuéntenme, ¿cuál sería la relación en cambio aquí? Sería la relación inversamente proporcional. Exacto, una A menor relación temperatura, inversa. mayor solubilidad. Menor temperatura, mayor solubilidad. Ajá, menor temperatura, mayor solubilidad o mayor temperatura, menor solubilidad. ¿Sí? Mientras disminuye la temperatura, disminuye la solubilidad también. Ajá. Y es por eso, chicos, que por ejemplo, cuando usted se toma una Coca-Cola bien fría, usted siente mayor cantidad de burbujas. En cambio, si la Coca-Cola está al clima o caliente, ya no siente tanta cantidad de burbujas. Porque al calentar la solución se separa el gas, que es el soluto del líquido, y disminuye la concentración del soluto gaseoso en la solución. Disminuye la solubilidad. ¿Sí? Muy bien. Ahora entonces hemos visto qué es lo que pasa con la temperatura y la solubilidad. Veamos ahora qué es lo que pasa con la presión. La presión también es un factor que afecta la solubilidad. No en sólidos y en líquidos, porque la presión no es un factor importante en sólidos y en líquidos porque no son compresibles, pero sí en los solutos gaseosos. ¿Qué pasa en los solutos gaseosos? Entonces, vamos a considerar un sistema como el que tenemos en el gráfico, en donde tenemos dos fases, una fase gaseosa y una fase líquida. El gas ejerce presión sobre el líquido y algunas de las moléculas que están en fase gaseosa pueden pasar a la fase de líquido y formar una solución de un soluto gaseoso en un disolvente líquido. Entonces, cuando se aumenta la presión, al aumentar la presión, incrementamos el número de moléculas que chocan contra el líquido y que se quedan en él, aumentando la concentración del soluto gaseoso en la solución. Entonces, cuando tenemos solutos gaseosos, al aumentar la presión, aumenta la concentración. ¿Y cuál es la ley que rige este fenómeno? Esta ley se conoce como la ley de Henry. La ley de Henry expresa el efecto que tiene la presión en la solubilidad de los gases o en los solutos gaseosos en una cantidad de disolvente líquido. ¿Qué dice la ley? Dice que la solubilidad del gas A en el líquido es proporcional a la presión parcial del gas A sobre la disolución. Y aquí está la ecuación. C es la concentración del soluto gaseoso en la disolución y P es la presión parcial del gas con la disolución o sobre la disolución. ¿Sí? Se observa una relación directa. Entre mayor es la presión del gas, mayor es la concentración. ¿Y dónde observamos este efecto de la ley de Henry? En el embotellamiento de bebidas carbonatadas o bebidas con soluto gaseoso. ¿Por qué se embotellan a grandes presiones? Porque eso permite mantener una gran cantidad de soluto disuelto en esa solución.
¿sí? Y eso sería, chicos, la parte introductoria sobre soluciones y solubilidad, ¿sí? Ahora vamos a hacer unos ejercicios para que podamos completar esta partecita. Bien, tomémonos 3 minutos para hacer un pequeño receso, ya que nadie expone, tomémonos 3 minutos. En 3 minutos comenzamos con el ejercicio.
Estamos listos entonces, chicos. Podemos empezar con el ejercicio ya. ¿Sí? Bien. Ya falta poquito, chicos. Ya estamos casi terminando la hora, entonces ya casi terminamos la semana y con eso ya se puede ir a disfrutar su fin de semana, a descansar, a ver una serie, una película, a jugar LOL o a jugar en el Play o a leer un libro o hacer algo que le guste, hacer un postre, a cocinar algo rico, cualquiera de esas cosas. Ya acabamos, chicos, y ya puede disfrutar su fin de semana. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de manejar esta tabla, este gráfico de solubilidades en realidad. ¿Y cómo lo vamos a manejar? Vamos entonces a tratar de identificar los coeficientes de solubilidad de algunos compuestos que tenemos en esta gráfica. Entonces, por ejemplo, empecemos con... Empecemos con el coeficiente de solubilidad, por ejemplo, del nitrato de sodio a 10 grados centígrados. Otro puede ser el coeficiente de solubilidad del del dicromato de potasio a 90 grados centígrados. Y otro puede ser, por ejemplo, del cloruro de potasio a 70 grados centígrados. Entonces, ¿cómo identificar los coeficientes de solubilidad que acabamos de pedir? Con la gráfica. Entonces, por ejemplo, ¿dónde está la gráfica de solubilidad del nitrato de sodio? Sería esto. Si me piden a 10 grados centígrados, voy al eje de la temperatura en 10 grados centígrados y entonces vengo y cruzo con la línea de la solubilidad y veo que el coeficiente de solubilidad ha sido 80. ¿Pero qué dice en la solubilidad? 80 gramos por cada 100 gramos de agua. 80 gramos de soluto por cada 100 gramos de agua disolvente. Entonces teníamos aquí 80. 80 gramos de soluto, que en nuestro caso es nitrato de sodio, por cada 100 gramos de agua, que sería el disolvente. ¿Sí? Ahora, chicos, cuéntenme, ¿cuánto sería el coeficiente de solubilidad del dicromato de potasio a 90 grados centígrados? ¿70? 70. Aproximadamente 70, ¿no? Si somos muy exactos, pues a 90 grados centígrados cruza la línea aquí. Estaría un poquito ligeramente menor que 70. 69, 68.
podemos poner 69 gramos de soluto. ¿Cuál es el soluto para nosotros? Entonces, dicromato de potasio por cada 100 gramos de disolvente. Y para el clorato de potasio a 70 grados centígrados, ¿cuál sería su coeficiente de solubilidad? ¿30? 30, muy bien. Entonces aquí está 70 grados centígrados, aquí está la curva del clorato de potasio y entonces me da una lectura de 30 gramos de soluto y en este caso 30 gramos de clorato de potasio por cada 100 gramos de disolución, de disolvente. De agua. Entonces, chicos, miren, esto es como un tipo de concentración porque nos da la cantidad de soluto en una cantidad de disolvente. Solamente que hay que tener en cuenta que estas concentraciones, estos coeficientes de solubilidad, son de soluciones saturadas, es decir, de soluciones que a esas temperaturas corresponden a la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en ese disolvente, en esa cantidad de disolvente. ¿Sí? Pero chicos, a partir de este coeficiente de solubilidad, podemos también tener otras relaciones. Aquí la relación que tenemos es en la relación de gramos de soluto sobre gramos de disolvente. Pero podríamos tener la relación de gramos de soluto sobre gramos de solución, por ejemplo, o de gramos de disolvente sobre gramos de solución. ¿Cómo? Considerando que la masa de la solución sería igual a la masa de soluto más la masa de disolvente. Y si consideramos una solución que tiene 80 gramos de soluto, en este caso nitrato de sodio, y 100 gramos de disolvente, en este caso agua, a 10 grados centígrados, entonces tendríamos una masa de solución de 180 gramos. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces la masa de solución es la masa de disolvente más masa de soluto. Si tuviéramos una solución concentrada, una solución saturada de nitrato de sodio a 10 grados centígrados, entonces tuviéramos una masa de solución en total de 180 gramos, porque 80 son de soluto y 100 de disolvente. Considerando esto, entonces, a partir del coeficiente de solubilidad también puedo tener dos relaciones más. Una, de la cantidad de soluto por la cantidad en 80 gramos de soluto por la cantidad de solución. Con 80 gramos de soluto, usted genera una solución de 180 gramos de masa. Para esta solución, para esta solución de nitrato de sodio a 10 grados centígrados. Y también puede generar otra relación, ahora en cambio una relación del disolvente con la solución. Con 100 gramos de disolvente puedo hacer 180 gramos de solución. ¿Sí? Y miren, aquí tengo otra relación, otras relaciones. En función de gramos de soluto sobre gramos de solución o de gramos de disolvente sobre gramos de solución. No solo gramos de soluto sobre gramos de disolvente. A partir de este ya puedo tener estas dos otras relaciones. ¿Sí? ¿Se comprende, chicos? Entonces, en la solución saturada de dicromato de potasio
a 90 grados centígrados, ¿cuáles serían esas otras dos relaciones que podríamos obtener? Sería 69 sobre 169 gramos. No se olvide nunca de poner qué es 69. ¿69 qué? Papas, limones. Gramos de soluto. Exacto. 69 gramos de soluto por cada 169 gramos de solución. O la otra relación, 100 Sería 100 gramos de gramos de disolvente, disolvente sobre 169 gramos de solución. solución. Ajá, exacto. No se olvide de poner, ¿sí? Si no, no sabemos qué tenemos ahí disueltos en esa solución. ¿Sí? Igual entonces para la siguiente solución. Para la siguiente solución, entonces, ¿cuáles serían las otras dos relaciones que podemos obtener a partir del coeficiente de solubilidad? $30 gramos de soluto sobre 130 gramos de solución. 30 gramos de soluto sobre 130 gramos de solución, muy bien. O con 130 gramos de disolvente generamos, con 100 gramos de disolvente generamos 130 gramos de solución. Muy bien, chicos. Ajá, exacto. Entonces, esto sería nuestra primera parte. Ahora vamos a tomar solamente la última solución para hacer un pequeño ejercicio. Es un poco más conceptual, más de que usted vaya analizando, ¿sí? Entonces, voy a tener una solución, inicialmente esta solución de clorato de potasio a 70 grados centígrados me da una solubilidad de 30 gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. Entonces, voy a hacer una solución en estas condiciones. Temperatura, entonces, 70 grados centígrados. Y voy a colocar un vasito de precipitación en el que, entonces, colocaré una cantidad de 100 gramos de disolvente. Solamente para facilitar el cálculo nada más. Con 100 gramos de disolvente, entonces, aquí podemos colocar una cantidad de 30 gramos de soluto a 70 grados centígrados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ya no estamos a 70 grados centígrados? Dejamos de calentar, alejamos de la llama, digamos así, le dejamos como en una mesita a que se enfríe. Esta solución voy a enfriar hasta los 30 grados centígrados. Entonces, voy a dejar enfriar mi solución de clorato hasta 30 grados centígrados. ¿Cuál es el coeficiente de solubilidad del clorato a 30 grados centígrados, chicos? $10. 10 gramos de soluto, es decir, de clorato de potasio, por cada 100 gramos de disolvente. Bien, entonces, a esta misma solución le sacamos del fuego, le sacamos del calor y le dejamos enfriar hasta que tenga una temperatura de 30 grados centígrados. A esta misma solución, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa con el disolvente? Con el disolvente no pasa absolutamente nada, chicos.
el disolvente va a estar al inicio o al final en la misma cantidad, ¿sí? Solo le dejamos enfriar nomás al disolvente. Bueno, siendo más exactos, pues una cantidad bastante pequeña, digamos así, si es que tenemos controlado el ambiente, se evaporaría, pero sería insignificante esta cantidad. Entonces asumimos que la cantidad de disolvente no pasa nada con la cantidad de disolvente, se mantiene. Entonces tendríamos 100 gramos de disolvente igual al final. Pero en solución, ¿cuánto sería lo máximo que podría estar en solución a esta temperatura? ¿110 gramos? No. ¿Cuánto sería la cantidad máxima de soluto que podemos disolver en 100 gramos de este disolvente a la temperatura de 30 grados? 10 gramos de soluto. 10 gramos, exacto. Únicamente 10 gramos podríamos tener en solución porque el coeficiente de solubilidad me dice que por cada 100 gramos de disolvente solo puedo tener 10 gramos de soluto. Pero si al inicio tendríamos 30 gramos de soluto y al final solo podemos tener disueltos 10 gramos de soluto, ¿qué pasa con la cantidad de soluto restante? No es que desaparece, no es que desaparece, sino que pasa. ¿Qué observaron en el video? Que empieza a, Precipitó a 20 gramos. se cristalizó, se cristalizó, precipitó como sólido. Entonces aquí vamos a tener una cantidad del clorato de potasio sólido. ¿Cuánto? 20 gramos. 20 gramos estarán precipitados como sólidos. Claro, ahora la masa de la solución, la masa del líquido, de la fase líquida de la solución es solamente 110 gramos de solución. Pero como el balance de masa, la masa no se puede crear ni destruir, entonces de todo el sistema, de nuestro sistema, sigue siendo 130 gramos, lo que teníamos inicialmente a 70 grados centígrados, pero como masa de solución. Claro que a 70 grados centígrados todo estaba como líquido, como solución, pero a 20 grados centígrados, en cambio, tenemos una parte en solución y una parte como sólido, como precipitado, o como cristalizado. Sí, chicos, ¿se entendió entonces esta parte? Profe, Dime. ¿puede repetir el segundo en base al bueno, el segundo cuando lo máximo debíamos tomar solo 10? Esa parte no le entendí bien. Entonces mire, ¿cuál es el coeficiente de solubilidad del clorato de potasio a 30 grados centígrados? Venimos aquí a la curva de clorato de potasio, vimos 30 grados centígrados, topamos la curva de la solubilidad y entonces 10 ha sido la solubilidad del clorato de potasio a 30 grados centígrados. 10 ¿qué? 10 gramos de soluto por cada 100 gramos de disolvente. Es decir, a 30 grados centígrados solo puedo disolver 10 gramos de soluto, solo puedo tener en solución como líquido 10 gramos de clorato de potasio por cada 100 gramos de disolvente. Entonces a mi solución inicial que teníamos a 70 grados centígrados, en donde el coeficiente de solubilidad es 30 gramos de soluto por cada 100 gramos de disolvente, podemos tener en solución 30 gramos del soluto, 30 gramos de clorato de potasio, en 100 gramos de disolvente. Podemos tener en solución como fase líquida. Pero si dejamos a esta solución disminuir su temperatura, enfriarse hasta 30 grados centígrados, en donde el coeficiente de solubilidad solo es 10 gramos de soluto por cada 100 gramos de solución, entonces, en esta misma cantidad de disolvente,
ya no se pueden disolver los 30 gramos de soluto, sino únicamente los 10 gramos de soluto, porque bajamos la temperatura, bajó el coeficiente de solubilidad. Entonces, ahora en solución solamente tengo 10 gramos del soluto. Pero ¿y qué pasó con los otros 20 gramos que teníamos al inicio? Porque al inicio teníamos 30 gramos. Es el mismo vasito, solo lo dejé enfriar. No puede desaparecer el soluto. Pues, ¿qué es lo que pasa? La masa de soluto que no se puede disolver en esa cantidad de disolvente precipita. Se va al fondo como un sólido. Entonces, a lo que precipita forma cristales o se cristaliza, pero es una masa sólida. ¿Cuánto? ¿Cuánto de masa sólida vamos a tener? Lo que no pudo solubilizarse. Si al inicio teníamos 30 gramos, ahora solo se puede solubilizar 10, entonces tendríamos 20 gramos como cristal precipitado. Ahora la masa de la solución, la masa de la fase líquida es únicamente 110 gramos, pero de todo el sistema, tanto de lo que precipitó, cristalizó, como de lo que tenemos en solución, sigue siendo los mismos 130 gramos iniciales que teníamos a la temperatura de 70 grados. Sí, se entendió mejor. Sí, profe, gracias. Entonces, chicos, aquí va la tarea para la siguiente clase. ¿Sí? No voy a poner por ahora en el aula virtual, pero habíamos hablado, ¿no es cierto?, que usted va a poner de parte, va a hacer los trabajos, las tareas, va a ponerle más interés a la materia para que podamos tener una mejor calificación. Entonces no va a ser necesario que yo ponga, pero usted va a hacer. Si no la hace, chicos, realmente la siguiente clase va a estar bastante perdida. ¿Sí? Entonces no le va a convenir que no haga. Es bastante sencillo lo que tiene que hacer. Entonces en el ejercicio 107 dice, a partir de los siguientes valores del coeficiente de solubilidad del nitrito de sodio expresado en gramos de sal por cada 100 gramos de agua a diferentes temperaturas, y nos dan una tabla de datos de temperatura y coeficiente de solubilidad del nitrito de sodio. Entonces a diferentes temperaturas nos dan el coeficiente de solubilidad. Entonces nos están dando puntos de una curva. ¿Sí? Puntos de una curva. Entonces usted en A va a trazar la curva de solubilidad usando el eje de las ordenadas para el coeficiente de solubilidad y el eje de las abscisas para la temperatura. ¿Sí? Entonces va a ser un gráfico más o menos como el que tenemos arriba. En el eje de las Y la solubilidad del nitrito de sodio, en el eje de las X la temperatura del nitrito de sodio. En base a estos datos de la tabla. Hágalo en Excel, creo que es más apropiado. Lo hace en Excel. Y una vez que haya dibujado esta curva del nitrito de sodio, del coeficiente de solubilidad, vamos a tratar de hacer el literal B. No todo, si es que no entiende, no puede, pero sí lo que va a hacer es, como en el literal B lo que me piden es calcular la cantidad de cristales que se forman al enfriar una masa de solución de 250 gramos, desde 55 grados hasta 25 grados. Entonces, lo que usted va a tratar de encontrar a partir de haber hecho su gráfica es el coeficiente de solubilidad del nitrito de sodio tanto a 55 grados centígrados como a 25 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, claro, una vez que tenga dibujado en Excel, usted va a poder trazar una línea en 55 grados y ver cuál es el coeficiente de solubilidad, o una línea en 25 grados y ver cuál es el coeficiente de solubilidad. ¿Sí? Está comprendido cuál es la tarea para la siguiente clase.
Profesores de literal A y B. Sí, literal A y B. Del B, si es que no puede todo, está bien, pero sí determinar los coeficientes de solubilidad a esas dos temperaturas. Sí, entonces está entendido, chicos. ¿Ya? Entonces, si está entendido, chicos, eso sería la clase para el día de hoy. Con eso terminamos hoy y entonces, chicos, descansen, hagan cosas divertidas, disfruten su fin de semana, estudien, hagan sus deberes y ya nos vemos la siguiente semana. Inge, no se olvidará de subir la grabación, por favor. Sí, ahorita voy a subir eso de los otros cursos y